Amigos, bueno, es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa donde los hechos de público conocimiento, las decisiones tomadas por el gobierno en las últimas semanas y la forma de comunicación de las mismas determinan el abordaje que he decidido dar hoy a este programa. En el tercer bloque estará con nosotros Esteban Valenti, publicista, actor político, un connotada hombre de izquierda y una de las voces más fuertes del astorismo. En el segundo bloque, el economista Jorge Notaro, quien en su momento integrara la comisión de programas del Frente Amplio y que apoyara públicamente la candidatura de Constanza Moreira. Y en el primer bloque, ya con nosotros, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. ¿Qué tal, Fernando? ¿Bien? Un gusto estar contigo. Gracias por haber venido esta noche. A los tres, gracias, y a ustedes particularmente, gracias. Fernando, varias preguntas para ti. En primer lugar, hoy hubo una nueva ronda de diálogo. ¿Cómo marcarías tú lo más destacado, los avances, los escollos, el estado de las cosas? Bueno, yo creo que la sociedad uruguaya tiene una cuestión que comprender. Hay 429.000 trabajadores registrados en el BPS que ganan menos de 15.000 pesos nominales. Esto después de 10 años de crecimiento sostenido de salario y con un aumento salarial superior al 40% en esos tramos de ingresos. Con lo cual, en primer lugar, hay que imaginarse el punto de partida paupérrimo que tenían esos salarios en el Uruguay. El segundo, se podría creer que todas estas personas son personas no calificadas o con baja calificación, como se suele decir. Sin embargo, es fácil encontrar que dentro de ese tramo de actividad está la gente vinculada a la hotelería, que es gente muy formada, está la gente vinculada a lo gastronómico o al turismo nacional, que han tenido cursos y otras formaciones vinculadas al tema turístico, en función de una apuesta que el Uruguay ha hecho correctamente de que el turismo es una industria y que hay que potenciarla. En tercer lugar, existen en ese grupo un conjunto de trabajadores que están sobrecalificados y que están cumpliendo tareas en grandes superficies, léase supermercados o en comercios o en otras áreas de actividad, de forma tal que no se trata de un grupo de personas poco calificadas, aunque el empleo claramente y sobre todo la calidad del empleo cada vez está más íntimamente ligado a la formación, al desarrollo profesional de las personas, a la posibilidad de que esa persona participe en la sociedad del aprendizaje a lo largo de toda su vida. Esta concepción nos hace plantear 4 cosas. Los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, en buena parte de las propuestas efectuadas hacen perder salario en los interperiodos, entre una punta del periodo y la otra. Cambia la regla de juego en función que coloca el correctivo al segundo año y desde nuestro punto de vista eso va a dar a los trabajadores menor poder de compra intraperiodo, ¿verdad? No midiendo la punta de los periodos, sino midiendo cada mes de vida de los trabajadores. En tercer lugar, cambia la lógica de la negociación colectiva. Hasta ahora, 10 años consecutivos, se había negociado un adelanto de inflación, un correctivo y puntos de recuperación. Y esto posibilitó que en el Uruguay mejorara la redistribución del ingreso y de la riqueza, aún muy lejos de lo que se precisa en el Uruguay. Ahora, si el Uruguay va a hacer una apuesta a los cambios que procuren justicia social, a uno le da la impresión de que el Uruguay debería invertir en educación. Básicamente hay algunos datos que son elementales. El 80% del gasto educativo es salario, acá o en cualquier parte del mundo. No es una discusión que haya que darlo, porque el principal actor es el actor maestro, profesor, funcionario de la educación. Cada maestro hoy en el Uruguay en sus primeros 4 años de tarea gana 17.000 pesos de salario. Y un funcionario que cocinan actualmente para 250.000 escolares, que de alguna manera cuidan
la portería de las escuelas, la limpieza de las escuelas, ayudan a los maestros de educación especial o inicial, no llega a 14.000. Esta situación de arranque provoca obviamente el multiempleo, esto lo sabes tú como profesora, profesores que acumulan hasta 60 horas, maestros que tienen tiempo completo y a veces acumulan con formación docente, directores que acumulan con formación docente. Si este tema nosotros no le buscamos una solución de fondo, tenemos un problema de raíz. Y la segunda es seguir achicando la brecha entre los más ricos y los más pobres. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos del Instituto Cuesta Duarte, el 20% de las personas más ricas del Uruguay se quedan con el 43% de la riqueza y el 20% más pobre con el 7%. Es decir, la brecha sigue siendo muy importante, aunque claramente ha mejorado. Y nosotros hemos saludado la mejora, no es que nos hemos quedado callados la boca. Nosotros hemos saludado cada una de las conquistas que el movimiento sindical logró durante los gobiernos progresistas. Sin embargo, creemos que esta propuesta de alineamiento, por la forma y por el contenido, es negativa. La forma, hoy de alguna manera el gobierno ha hecho una crítica, pero yo me enteré, igual que la vecina de al lado, por una conferencia de prensa. Con lo cual, los lineamientos con los que voy a negociar salarialmente con el gobierno y con los empresarios, me enteré al mismo tiempo que el vecino. La gente tiene el ideario que nosotros teníamos esa propuesta, no, de verdad no la teníamos. Ese procedimiento, de todas maneras, hoy fue reconocido la equivocación por el gobierno, lo que me parece un acto de grandeza política, porque finalmente equivocarnos equivocamos todos, el problema es decir nos equivocamos. Y un tercer aspecto, un último aspecto, hoy el movimiento sindical dejó colocada una propuesta concreta que es una atención prioritaria a los sectores más bajos de trabajadores, es decir, aquellos que ganan 15.000 pesos, generando un aumento mayor al que se está proponiendo. La segunda, que si la riqueza nacional va a crecer en el entorno del 15%, sería lógico que el crecimiento salarial del periodo fuera similar a ese 15%. En tercer lugar, que los ajustes fueran anuales, porque pasar de anuales a semestrales hacen perder salario a los trabajadores y se puede demostrar fácilmente, diciendo lo siguiente: hay dos trabajadores que ganan 20.000 pesos, al primer trabajador le dan 10% el primer día de ajuste, y entonces va a cobrar 2.000 por mes durante 12 meses, y al segundo le dan 1.000 en el primer periodo y 1.000 y moneditas en el segundo, con lo cual perdió cerca de 6.000 pesos de compra durante un año. Esto es así de sencillo. Entonces, hay momentos en que la discusión política se transforma en que uno parece que se tuviera que avergonzar por pedir mejorar los salarios de los que ganan 15.000 pesos, o que tendría que ser un acto, o es un acto de locura colocar medidas de lucha cuando se nos dice que apenas vamos a mantener el salario con alguna de las fórmulas durante 3 años, ¿verdad? Con lo cual, digamos, nosotros no nos vamos a dejar colocar en ese corral, nos vamos a ubicar en la siguiente composición. Si el Uruguay crece la riqueza, necesariamente los que tienen que crecer son los trabajadores al mismo nivel. No hay ninguna propuesta local, apenas un crecimiento de 3% por año. En segundo lugar, que el salario mínimo se debería ubicar en el entorno de 15.000 pesos dentro de este periodo de ajuste salarial. Parece tan loco que un trabajador gane 15.000 pesos en sus 8 horas de trabajo. A mí me parece que no. O sea, ¿cuál es el debate ahora? Nosotros no solo tenemos una discusión con el gobierno nacional, también la tenemos con los empresarios. Y la gran puja dentro de los consejos de salario es ver si la rentabilidad de los empresarios es un poco menor para que el salario de los trabajadores más débiles sea un poco mayor. Y este es un debate de contradicción de intereses que se da en el seno de la sociedad y que desde nuestro punto de vista el gobierno debe actuar colocando el dedo precisamente para beneficiar a los más débiles, si este es el cambio que se nos había propuesto, ¿no? Ahora, tú señalabas, nos enteramos junto con la vecina, hoy hubo una rectificación en cuanto a la forma de comunicación. Pero en cuanto al fondo, al centro, ese del cual tú hablabas recién. Bueno, nosotros creemos que es una propuesta que retrocede en relación a los dos periodos anteriores de gobierno, al periodo del Vázquez de 2005-2010 y al periodo de Mujica. Y retrocede en la siguiente dirección. Durante todo este periodo se recuperó, o por adelanto de inflación y correctivo, o por la lógica del 100% del IPC pasado, la totalidad de la inflación del periodo. Y después un ajuste que suponía crecimiento de salario real seguro. Lo que se nos propone actualmente tiene mucho de lotería, porque parte de la base que la inflación en un año va a ser 8% y va a bajar 1% por año. Pero lo cierto es que el gobierno ha tenido
esta intención durante todo el periodo anterior, es decir, tener la inflación controlada entre 3 y 7%. Y lo cierto es que cuando ha terminado el periodo del año, la inflación ha superado en los últimos años el 8%, con el UTE Premio, inclusive con el UTE Premio. Con lo cual, digamos, me parece que ningún trabajador uruguayo admitiría que sus dirigentes negociaran timbiando con su salario, es decir, en la lotería con su salario. Los trabajadores necesitan tener certezas. Si se negocia una fórmula como la que yo estoy planteando, que es que se le permita a los trabajadores negociar un correctivo anual, ajustes anuales y recuperación en aquellos sectores de actividad donde se pueda efectivamente dar, porque nadie es tan inconsciente en el movimiento sindical como para saber que está en un sector en dificultad y forzarlo hasta perder los puestos de trabajo. Es que no se ha hecho nunca, Sonia. Es que nosotros negociamos con Achugarri en el peor momento de la crisis y negociamos bajar el salario con tal de mantener puestos de trabajo. Ahora, no todos los sectores de actividad en Uruguay están en crisis. No podemos seguir mejorando las exportaciones uruguayas en varios aspectos, entre ellas, bueno, la carne obviamente, y plantear que tenemos sectores en crisis en ese lugar. ¿Dónde entonces se generaría el 15% de la riqueza nacional? Está claro que no en todos los sectores se va a generar de la misma manera, pero es allí donde el factor redistributivo debe operar. Nosotros partimos de la base de que no puede ser la única lógica de distribución el crecimiento económico, que aún en situación de desaceleración hay que tener un ajuste de acuerdo al crecimiento de la riqueza. Ahora, ¿qué es lo que estima el PIT lleva a esta conducta diferente y peor con respecto a los dos gobiernos anteriores? Bueno, lo que ha planteado el gobierno claramente es un escenario internacional diferente que nosotros compartimos. Nosotros vemos la situación de Argentina, vemos la situación de Brasil. Hasta hace poquitos días teníamos una situación mucho más dificultosa con Venezuela. También vemos la crisis internacional. Todo esto lo vemos, que ha pasado con los precios internacionales. No obstante esta situación, y producto de políticas acertadas de los gobiernos uruguayos, el Uruguay va a crecer a 3% por año, contrario a lo que le va a pasar a Brasil y a Argentina. Con lo cual, en esa situación, como lo han denominado algunos compañeros míos del PCNT, la austeridad excesiva y el pedido de austeridad excesiva puede ser austericidio. Porque si usted da señales políticas erráticas, es decir, en vez de decirnos con claridad que estamos en un periodo de desaceleración, damos la situación de que se cortan las obras de un día para el otro, que el lineamiento salarial no parece dar crecimiento salarial en la mayor parte de los trabajadores uruguayos. ¿Qué hace el que pensaba hacer la obra en su casa, la barbacoa o el baño o la reforma de la cocina? La retrae. Y entonces afecta al mundo del trabajo en aspectos que son, si queremos, muy domésticos, pero que hacen a la construcción del Uruguay integrado. De forma tal que yo creo que el relato que debería ser la izquierda uruguaya en el gobierno es un relato diferente al que está haciendo, que debería ser que partir de la base siguiente. El Uruguay no va a crecer a los ritmos que creció, sin embargo, hoy por suerte hemos escuchado algunos datos alentadores sobre inversión pública, va a seguir invirtiendo en gasto público y en obra pública, porque eso efectivamente genera, además de desarrollo nacional, genera puestos de trabajo en un momento donde las dificultades existen. En segundo lugar, uno tendería a pensar que el relato debería decir que a pesar de la situación regional y mundial, el Uruguay ha logrado generar condiciones internas que le posibilitan invertir en áreas estratégicas de la nación, me refiero a educación, a salud, a vivienda, y en tercer lugar, me parece que el relato debería dar cuenta de las fortalezas que el Uruguay tiene. Ahora, uno escucha el informativo como cualquier hijo de vecino y da la impresión de que estamos viviendo una crisis espantosa, y esto no es la realidad que muestran los números hoy en el Uruguay. Demuestran desaceleración y eso hay que prestar atención. Yo no sé si usted vio la entrevista que le hicieron a los trabajadores del Zunca Antel Arenas, sí. Individuos no dirigentes del Zunca, sino trabajadores del Zunca. Sí. Y ellos lo que decían es lo que cualquier trabajador siente cuando pierde el empleo, pierde una centralidad en su vida. Muchos de ellos no podían acceder al seguro de paro, acceder a una changa hoy, por lo que yo le dije, no es tan fácil porque hay una retracción del gasto que todos lo notamos, todos nos damos cuenta porque hablamos con los vecinos, hablamos con los feriantes, hablamos con la gente que transita por la calle. ¿Qué esperamos entonces nosotros? Que haya una rectificación del gobierno y que permita, dentro de sus lineamientos, determinadas flexibilidades. No es que estamos pidiendo que deshaga lo que resolvió en el Consejo de Ministros.
Estamos pidiendo que flexibilice y que en aquellos consejos donde se pueda acordar ajustes por un año, donde se pueda acordar correctivos anuales, donde se pueda acordar mejoramiento del salario real, se haga apoyado por el Ministerio de Trabajo y Economía. Pereira, en ese sentido, 2 o 3 datos. Se han perdido, estaba pensando, por ejemplo, en la portada del diario El País de hoy, casi 4.000 puestos de trabajo en 60 días. Frente a esto, ¿qué? Segundo, tú decías recién declaraciones erráticas del gobierno. Esto me pareció también interesante. Erráticas y contradictorias, que hay que revisar. Yo he sentido en el día de hoy voceros del gobierno decir que vamos a encontrar la mayor inversión en obra pública del periodo, y he sentido otros decir que va a ser menor a la del periodo pasado. Con lo cual, digamos, me parece que en algún momento con aquellos actores sociales que construimos trabajo o que estamos en el mundo del trabajo o que somos actores sociales vinculados al mundo del trabajo, deberemos conversar para ver cuáles son las inversiones, cuáles son los puestos de trabajo que se van a generar y en qué van a contribuir al desarrollo de la nación. Parece algunas muy claras, por ejemplo las que ha prometido el doctor Vázquez durante la campaña litoral vinculado a las carreteras y al estado de esas carreteras, otras vinculadas a AFE según se han manifestado y otras seguramente a las empresas públicas, pero no tenemos una información como para dar cuenta de cómo va a influir esa inversión pública en la sociedad uruguaya. Y por otra parte, insisto con esto, que desde nuestro punto de vista, la negociación tripartita no solamente negocia el salario y las condiciones de trabajo, también se encarga de mejorar la distribución de la riqueza y del ingreso. Y en eso los sindicatos grandes operan como amortiguador de los sindicatos pequeños. Nosotros no podemos dejar a los sindicatos pequeños y con menores fortalezas negociando solos, mientras los sindicatos grandes pueden subir los lineamientos, porque eso es lo que podría pasar. Ni podemos esperar 90 días para que el gobierno vote junto con empresarios una fórmula vinculada a los lineamientos. Tenemos que generar acciones para que la negociación sea real. Cuando se dice negociar de buena fe, ¿qué significa? Negociar sobre la base de que con la información que se tiene arriba de la mesa se puedan discutir los incrementos salariales para el periodo y se le dé certezas al mundo del trabajo. Y esto ha operado bien en el Uruguay en la negociación colectiva. De hecho, el Uruguay es tomado como ejemplo en el mundo, precisamente por el director anterior de la OIT, Somavía, sobre un país que de alguna manera superó la crisis de 2008-2009 en base al diálogo social y al gasto y al consumo interno. Ahora, Fernanda Pereira, finalmente, una o dos cosas, porque yo señalaba al comienzo que sobre estos hechos de pública notoriedad quería 3 visiones, la tuya, la de Notaro, la de Esteban Valenti. Han habido declaraciones muy duras. Votamos a Tabaré y parece que el presidente fuera la calle hoy. Los actuales gobernantes son neoliberales. Tú decías, y lo hablamos con el ministro Murro el miércoles pasado, y empezaste por eso hoy, 18.000 pesos. ¿Por qué querrían ser maestros? Reitero mi pregunta, dado tu acerto o afirmación, distinto que los 2 gobiernos anteriores. ¿Es explicable solo por temor a las circunstancias internacionales? Bueno, para empezar, yo no concuerdo que estemos ante un gobierno neoliberal, ni concuerdo con que este gobierno sea similar al que hubiera colocado la calle. Es decir, que no estás compartiendo determinadas declaraciones de otros integrantes del PIT. Pero por lo siguiente, porque cuando me tocó negociar con la calle no podía discutir lineamientos, no había. Digamos, me tocó esa etapa, yo militaba en el movimiento sindical en esa etapa. No había como discutir lineamientos porque sencillamente dejó de convocar la negociación colectiva y solo negociaron colectivamente aquellos sectores que tenían precios tarifados, léase salud, transporte y excepcionalmente la construcción y algún otro pequeño sector. Y desde ahí, del 92 hasta el 2005, ese periodo fue sin lineamientos, no había lineamientos para discutir. En segundo lugar, porque es claro que el Uruguay desde entre 2005 y 2015 ha aprobado un conjunto de normas laborales muy positivas para los trabajadores uruguayos que no pueden ser olvidadas por esta discusión que es coyuntural. ¿Me explico? Entonces, no se puede medir el trayecto de un proceso por el conflicto coyuntural. Se debe discutir la coyuntura
Y en la coyuntura hay que tratar del proceso de cambios no se detenga. Y para que no se detenga tiene que haber movimientos sociales y sindicales fuertes e independientes. El gobierno no puede entender que el movimiento sindical va a ser un amortiguador de la demanda. El movimiento sindical va a apurar la demanda, va a ser gestor de la demanda, va a organizar la demanda. Y la organización de la demanda como la conocemos nosotros es parando, es activando, es generando reuniones en cada uno de los sindicatos, es explicándole a la sociedad del por qué paramos y para qué paramos. Y posiblemente, si nos comprende el que hoy gana 15.000 pesos, que estamos peleando más por él que por un conjunto de trabajadores que han resuelto mejor su situación económica, probablemente contemos con el apoyo de la mayor cantidad de uruguayos, porque el trabajador de 15.000 pesos soñaba al almacén del barrio, a la farmacia del barrio, a la peluquería del barrio. Si a los trabajadores mejoran su salario medio, ajustan los jubilados por el salario medio de nuestros ajustes. Los comerciantes viven los comerciantes pequeños y medianos viven de cómo nos vaya a los trabajadores en cada una de las rondas de consejo de salario. O sea, este partido no es entre nosotros y las cámaras empresariales o entre nosotros y el gobierno. Es nosotros con la sociedad intentando mejorar la situación del país. Y eso es afirmar que el movimiento sindical va a pelear para que los cambios no se detengan. Y los cambios en el Uruguay básicamente fueron mejorar la distribución de la riqueza, mejorar la carga tributaria que tenía el país, y hay que seguir insistiendo en esto, en que los que tienen más graben más, pero ha mejorado en esa línea, un sistema nacional integrado de salud, un presupuesto educativo que atienda a la demanda social que hoy tenemos. Lo que vos decís es tal cual. En el Uruguay, cuando se afirma fácilmente que hay falta de maestros, no, lo que se debe decir con claridad es que hay falta de maestros que quieran ejercer la profesión, porque consiguen en el Uruguay un empleo con mejor remuneración y mejor calidad de trabajo, con lo cual hay cientos y cientos de maestros que no ejercen la profesión de maestro. Y esto es un problema central. ¿Y por qué los jóvenes no son atraídos a la profesión, ni a la profesión de maestro ni a la profesión de profesor? Porque los salarios de ingreso son malos y de egreso también. Porque uno piensa 17.000 pesos cuando ingresan, pero cuando egresan 30.000. ¿Me explico? Entonces, está claro que tienen que acumular 40 horas o 60 horas o acumular el trabajo de primaria con el trabajo de la formación docente. Y esto influye negativamente en el proceso educativo. Y todos más o menos nos damos cuenta de esto. Sin embargo, hacemos de cuenta que como mejoró el presupuesto, pero analicemos, como lo han hecho varios estudios, yo tengo algunos que la inversión educativa en los últimos 50 años ha sido paupérrima y después queremos resultados, porque la mejoramos en un periodo. No, los resultados van a demorar un tiempo y hay que colocar, insisto, inversión educativa y condiciones para los niños y jóvenes de aprendizaje. Y condiciones de niños y jóvenes de aprendizaje es que lleguen en condiciones óptimas, que el padre le dé un abrazo y lo ayude a hacer los deberes, que la sociedad participe en la elevación y la mirada de esos muchachos para que en el futuro accedan a puestos de trabajo de calidad y también el desarrollo del Uruguay. Pero nadie puede pensar que el Uruguay de hoy es igual que el Uruguay de 2004, porque eso sería, digamos, negar la evolución que hemos tenido en este periodo. Es decir, vamos subiendo una escalera, tiene 20 escalones, hemos subido 4, lo que no podemos negar son esos 4. Y en esta coyuntura vamos a pelear por subir un 5.º escalón. ¿Se va al paro general? Sí, sin duda. El secretariado ejecutivo ayer lo votó por unanimidad. Usted sabe que las unanimidades en el movimiento sindical, por suerte, no son tan fáciles de construir y se va en función de este sector de trabajadores que tiene peor situación. Porque, insisto, probablemente dentro de los consejos de salario, los sectores con mayor fortaleza lleguen a acuerdos salariales que vayan por encima de los lineamientos como se han hecho en otras rondas salariales. Pero nosotros nos tenemos que quedar a proteger a los sectores más débiles de trabajadores, que como dijimos son varios cientos de miles. Con esos trabajadores contamos para poder dar vuelta a esta situación actual, sin desdecirnos de todo lo que hemos dicho en el paro de septiembre. Ese se nos dijo que era electoral y era comparando dos modelos de país. Hoy lo volveríamos a hacer sin ningún complejo de izquierda, sin ninguno. Lo dijimos después, posteriormente, en un paro que hubo el 27 de marzo, lo reafirmamos el 1 de mayo y lo volvemos a reafirmar. Los cambios no se pueden detener y para que los cambios no se detengan tiene que haber dos condiciones esenciales: que la distribución del ingreso mejore y
que efectivamente la brecha entre ricos y pobres mejore. Con lo cual, me refiero a que se acorte esa brecha. Entonces, en este camino, yo diría que esta pequeña síntesis, sé que es un corte muy abrupto, pero bueno, es un programa de televisión, tiene que ser abrupto, es lo que nosotros lo denominamos país productivo con justicia social y desarrollo democrático. Es la gente participando en los cambios que va a promover. Es tratando de que miles de trabajadores den vuelta a alineamientos que nosotros no compartimos. No es una decisión cupular. La última movilización del PCNT convocó a más de 50.000 trabajadores. Hay pocas organizaciones en Uruguay que puedan convocar esa cantidad de personas fuera de un periodo electoral, ¿verdad? Entonces, con esa fuerza contamos, pero además esperamos sumar a los jubilados, esperamos sumar a los pequeños y medianos comerciantes, esperamos sumar a todas las personas que con sensibilidad de izquierda creen que hay que ir hacia un país más justo, y eso implica seguir dando saltos como los que se dieron en los periodos anteriores. Gracias por haber estado. Un placer, como siempre, Sonia. Seguimos en instantes. Un gran gusto recibir al economista Jorge Notaro. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Tú escuchaste el planteo que hice al comienzo y el planteo de Fernando Pereira. 2 o 3 preguntas, Jorge. La primera, ¿hay crisis o no hay crisis? No, no hay crisis. Creo que si tenemos en cuenta los principales indicadores macroeconómicos y sociales, llegamos a la conclusión de que la situación económica y social del Uruguay es buena. O sea, no es crítica ni es brillante. Y, como señalaba Fernando Pereira, estamos en una etapa de desaceleración del crecimiento. Las cifras del Banco Central para el primer trimestre de este año dicen que de enero a marzo de 2014 la economía creció un 4% con relación a enero-marzo de 2013, o sea que es una buena señal. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional pronostica para el Uruguay un crecimiento de 2,8% para este año y de 3,1% en los 4 años siguientes. Y yo tomaría esto como un piso, porque el fondo es muy amargo en sus proyecciones y en particular evalúa mal las dificultades de Venezuela, de Brasil y de Argentina, el enlentecimiento de China, y en función de eso, que son 4 países que compran una parte muy importante de las exportaciones uruguayas y por lo tanto estimulan el nivel de actividad económica, al estimar mal, interpretar mal esas situaciones, está descargando sobre el crecimiento de Uruguay una onda negativa que no se va a dar tan así. O sea que si el fondo dice 2,8, 3,1, yo me animo a decir que va a ser 3,5 y 4. Pero de todos modos, dejando de lado mi opinión, el Fondo Monetario dice que la economía uruguaya va a crecer. En ese sentido, la segunda pregunta también formulada a Pereira, las medidas del gobierno y la forma de comunicación. Señalaba recién Fernando Pereira que hoy el gobierno reconoció el mal manejo de la comunicación inicial. Una cosa es la comunicación y otra cosa es el fondo de la cuestión y la discrepancia que él manifestaba en las medidas del gobierno. Creo que por ahora son anuncios, ¿no? Digamos, hay alguna decisión que puede ser impactante, dolorosa para los trabajadores delante de la arena, pero que desde el punto de vista económico en el corto plazo no es relevante. Si tenemos en cuenta que se estima que la inversión de Antel Arena son 80 millones de dólares y podemos decir se reparten en 4 años 20 millones de dólares por año, y tenemos en cuenta que el sector público uruguayo en 2013 y 2014 gastó 15.000 millones de dólares, Antel Arena son maníes, o sea que no hay una justificación económica para suspender la obra, ¿no?
Como la política económica siempre admite opciones y siempre es discutible. Los libros llegan hasta determinado punto, la razón utiliza esos libros y después se decide un poco a corazón y a una apuesta sobre el futuro. Entonces, aceptando que el panorama internacional es más difícil para Uruguay en este año 2015, en el 2016, que lo que fue en los 3 o 4 años anteriores, que las exportaciones hacia Argentina, Brasil, Venezuela y China van a caer un poco con relación a los años anteriores. Frente a esa situación uno puede decir una posibilidad, digamos, al estilo de lo que diría Keynes, es si cae la demanda externa, habría que tratar de compensarlo con aumento de la demanda interna, fundamentalmente inversión pública y salarios, para estimular el consumo, la demanda de alimentos, la demanda de servicios de primera necesidad y con eso dinamizar la economía. Ahora, cuando se habla de Antel Arena y se maneja o el enlentecimiento o la suspensión por el tiempo necesario, la inversión en otros asuntos, esto despierta una reacción muy fuerte, prácticamente, salvo en el astorismo, en todo el Frente Amplio, por el modo de comunicación, lo decía Pereira, y bueno, lo vimos todos, y por lo que supone lo que Mariano Arana, que mañana asume como edil, señaló un desastre y una falta de audacia. Y José Mujica, hoy senador, marcó la importancia justamente de la inversión en el caso de las empresas públicas. ¿Tu visión? Sí, yo sin entrar a analizar esas valoraciones que son muy personales, lo que sí creo es que en este momento la inversión pública, la inversión de las empresas públicas es muy importante para contribuir a enfrentar esta situación internacional que no es tan favorable como en los años anteriores. Si nosotros vamos a los años 2013 y 2014 y vamos a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Contaduría General de la Nación, lo que nos dicen es que la inversión pública en 2013 y en 2014 fue el 3,5% del Producto Interno Bruto, es decir, que fue aproximadamente unos 2.000 millones de dólares anuales. Si se aspira a mantener ese nivel, bueno, tendríamos que estar pensando en 2.000 millones de dólares para 2016 y los años siguientes. Si queremos compensar la caída de la demanda externa, entonces tendríamos que pensar en una inversión un poco mayor. Y eso, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, las prioridades siempre se definen por razones ideológicas, por sistemas de valores, por razones políticas. En algunos casos hay situaciones en las cuales el diagnóstico genera consenso. Por ejemplo, decir que las carreteras están destruidas y que hay que invertir en carreteras y que hay que ponerlas a funcionar bien. Pero a partir de esa situación de consenso, izquierda, derecha, centro, viene un segundo problema y es, bueno, ¿y quién va a pagar esas carreteras? ¿Las vamos a pagar todos a través de los impuestos y vamos a asignar una parte del gasto público para invertir en carreteras o nos vamos a manejar con el criterio de que el que rompe paga? ¿Quién rompió las carreteras? La rompieron las cargas pesadísimas, fundamentalmente los productos estrella de las exportaciones uruguayas, los granos, fundamentalmente la soja, que de estar en el pelotón de las exportaciones uruguayas pasó a los primeros lugares, y los árboles que se dirigen
hacia las plantas papeleras o que procesan, que producen la pulpa. Entonces, no sé, yo sería partidario de decir, bueno, que los fletes tengan un peaje o un impuesto en función del peso que transportan. De modo que los que rompen las carreteras paguen a través de peajes o a través de impuestos la recomposición de lo que rompieron. Lo mismo sí. se puede pensar con relación al agua potable. Nadie puede discutir que la cuenca del río Santa Lucía se ha deteriorado y que en este momento potabilizar el agua es más caro que en los años anteriores. Entonces, que eso es una prioridad para invertir, creo que hay un consenso, ¿no? Estaríamos jugando con la salud de la población, acceder a un bien tan básico como es el agua potable. El agua tiene que mejorar su calidad. Ahora, ¿quién lo paga? ¿Dedicamos una parte del gasto público para que OCE aumente las inversiones y lo financiamos con los impuestos que recauda la Dirección General Impositiva? ¿Se lo dejamos para que sea un negocio privado, nos asociamos con privados? ¿O decimos que lo pague el que deterioró la cuenca del río Santa Lucía? Es decir, las actividades económicas que lanzan sus desechos sobre el río y sus afluentes cercanos. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, un IRAE, una tasa complementaria del IRAE sobre las actividades en función de lo que contaminan, de lo que deterioran. Que lo paguen ellos, entonces aumentarían los ingresos públicos, aumentaría la capacidad de inversión del Estado. Estos son problemas que cuando se aprobó la reforma tributaria en el año 2006 no existían, es decir, las carreteras no estaban destruidas, la cuenca del río Santa Lucía no estaba contaminada. Entonces la reforma tributaria de 2006 obviamente no podía prever que se iban a dar estas situaciones que requieren inversiones extraordinarias y que por lo tanto requerirían nuevos ingresos. Ahora, finalmente, Jorge, el vicepresidente Raúl Sendic propone apelar a las reservas 18.000 millones para financiar la obra pública, mientras que Astori señaló que el uso de las reservas para financiar la obra pública sería una irresponsabilidad con efectos tangibles. Claro, en ese terreno, digamos, si uno de los que participan del debate empieza el debate diciendo el que discrepa conmigo es un irresponsable, está descalificando el punto de vista discrepante y inhibe, aborta el debate. Es decir, que con el contador Astori yo no podría discutir porque voy a decir algo con lo que él no esté de acuerdo y va a decir que yo soy un irresponsable, un sesentista, etcétera, ¿no? Pero entonces, sin debatir con el contador Astori, para no arriesgar una descalificación, lo que sí creo, no ahora, es una corriente que dentro del Frente Amplio se expresó en el Congreso. Yo he leído un artículo muy interesante del que fuera senador Eduardo Lorié y actual secretario general del Partido Comunista, donde hace un análisis de lo que cuestan las reservas, donde cita algunos trabajos que han hecho técnicos del Banco Central, que señalan que el nivel de reservas óptimas para la economía uruguaya se ha superado y que eso tiene un costo para la economía uruguaya que pagamos todos, ¿no? Porque cuando hablamos de déficit, no nos olvidemos que el Banco Central tuvo un déficit el año pasado de 400 millones de dólares. En parte por eso, porque el Banco Central hace malos negocios. Hace malos negocios para darle garantías a los inversionistas extranjeros, a los que compran valores públicos, a los que compran deuda pública o a los que invierten, de decirles, miren,
Si ustedes mañana quieren llevarse su capital, si quieren transferir utilidades, no se preocupen que el Banco Central responde porque tiene muchas reservas para pagar todo eso que ustedes pueden precisar. Entonces, para dar esas garantías, pagamos todos. Entonces, está bien darles garantías si se considera que esas inversiones extranjeras directas aportan algo al país, pero si se gastan 1.000 o 2.000 millones de dólares de esas reservas, o si el país emite deuda pública por 1.000 o 2.000 millones de dólares para financiar inversiones, no creo que se genere ninguna catástrofe, ni ninguna irresponsabilidad, ni ningún desequilibrio, ni ninguna pérdida de los puntos de referencia de la racionalidad económica. Entonces, ¿por qué las empresas públicas tienen un déficit? Porque gastaron más de lo que fueron sus ingresos. Caso de ANCAP, de Antel, no es el caso de UTE. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque financiaron inversiones muy importantes con sus ingresos corrientes. Si estas empresas hubieran colocado deuda, entonces hubieran sido superavitarias. Y cuando digo esto, no abro ningún juicio sobre si la gestión fue excelente o fue pésima, porque el resultado financiero de restar los gastos menos los ingresos no nos da ninguna idea de si la empresa estuvo bien gestionada o mal gestionada. Porque, por ejemplo, ANCAP, monopolio público de la refinación y venta de combustibles. Si mañana se le suben los precios de los combustibles un 10, un 20, un 40%, ANCAP puede tener unas utilidades gigantescas, porque nadie puede dejar de comprar combustible. Por supuesto, los ómnibus del transporte colectivo urbano o interdepartamental, los camiones de carga, todos van a traspasar ese mayor costo a los precios y va a alimentar la inflación, pero ANCAP va a tener unos resultados espectaculares. ¿Cambió su eficiencia? No. Lo que cambió es un simple juego contable, ¿no? Entonces, si bien las empresas públicas, algunas como ANCAP y Antel, tuvieron déficit, hay que tener en cuenta que sus ingresos corrientes menos sus gastos corrientes son superavitarios y que el conjunto de empresas públicas hizo ingresos corrientes menos gastos corrientes un aporte a los ingresos del sector público que se sumó a los impuestos que recauda la DGI, a las ventas de energía y a otros ingresos. Entonces, hay un problema que es simplemente contable, que, por ejemplo, hoy escuchaba a los senadores Lacalle Pou, que a su vez citaba al senador Javier García, y decían, Antel Arena, sí, está muy bien el proyecto, pero hay que dárselo a la iniciativa privada, no es para el Estado. Claro, en su enfoque liberal, quieren que Antel Arena, con todos los servicios que iba a prestar, con la importancia que tiene para las telecomunicaciones, para el posicionamiento del país, quieren que eso sea un negocio privado, que esa actividad sirva para que el capital tenga ganancias. Yo no comparto ese punto de vista. Creo que el Estado uruguayo tiene que avanzar sobre la actividad económica en la medida de lo posible, dentro de sus limitaciones, porque tiene limitaciones en su capacidad de invertir, en su capacidad de endeudamiento, en su capacidad de gestión, pero creo que tanto ANCAP como Antel, como UTE, tienen que seguir invirtiendo, avanzando sobre actividades estratégicas para el país. Entre 2011 y entre 1911 y 1912, José Valle y Ordóñez creó el Banco República, estatizó y monopolizó los seguros y estatizó y monopolizó los préstamos hipotecarios, enfrentando al imperialismo inglés y francés que querían mantener esos negocios. ¿Por qué lo hizo Valle y Ordóñez? Porque ahí era donde estaba la plata, ahí era donde estaban los capitales, ahí era donde tenía que tener una presencia el Estado en un sector que en ese momento era estratégico.
los seguros, las hipotecas y los préstamos comerciales a través del Banco República. Hoy eso pasó a las telecomunicaciones y las energías alternativas. Entonces yo más bien me pregunto, ¿por qué UTE no avanza en la inversión de los parques eólicos? UTE hizo un parque eólico, precisaba 100 millones de dólares, hizo un llamado a inversores locales que con $1.000 se podía participar, precisaba 100 millones, tuvo ofertas por 400, o sea que hay 300 millones de dólares de personas que residen en el Uruguay que con participaciones de $1.000 o más están dispuestas a invertir en empresas públicas uruguayas y se está desperdiciando esos recursos que si la empresa pública uruguaya no les da una oportunidad, probablemente vayan a engrosar los depósitos de residentes en el exterior, ¿no? Un gran gusto, Jorge. Muchas gracias. Seguimos en instantes. Fernando Pereira, Jorge Notaro, Esteban Valenti, un gusto que estés. Un placer volver. A propósito de estos hechos de público conocimiento, uno de los titulares más frecuentes ha sido astorismo versus mujiquismo. Yo no coincido en absoluto. Que hay diferencias, las hubo en todo el periodo anterior, las va a seguir habiendo afortunadamente. Y es una simplificación. A veces la prensa necesita esos titulares, pero no es la realidad. Es mucho más, digamos, transversal, hay diferencias más transversales y hay muchas más unanimidades. Y por otro lado, eso no impide que el gobierno haga su obra, que el gobierno ejecute una política con una orientación, con determinadas metas, con determinado programa, sin modelos. Algo que se ha discutido muchas veces. Tomemos un hecho. ¿Cómo estamos? Tú se le preguntaste a los dos invitados que me precedieron cómo estamos. Hay que tomar referencia, porque si no parece que fuera una especie de simplemente o un conjunto de cifras o un análisis desde el punto de vista de cada visión. Todo el mundo, o mucha gente sabe que yo soy astorista. En realidad soy del Frente Libre Sereñe, para ser más preciso. Hubo una crisis en Brasil en los años 90, en Uruguay nos caímos. Después vino Argentina, entramos en la peor crisis. Antes había venido México, ya ni sabemos lo que es. Hoy en el Uruguay tenemos el cuadro internacional, regional, peor que se puede imaginar, de todo punto de vista. Yo no voy a hacer el relato. Sin embargo, tenemos un gobierno que planifica el mayor nivel de inversión pública de los últimos 3 años, que fue altísima, de los últimos 2 gobiernos, que fue altísima. Lo dijo hoy Astori, pero además va a haber anuncios sobre eso en muchos aspectos. La obra pública en infraestructura, la obra pública en puertos, la obra pública en las empresas, en la educación, etc. Entonces, un gobierno que tiene objetivos es un gobierno que no mira la realidad para explicar los desastres como hacíamos antes. ¿Cuál era el relato? Ya que Pereira habló muy bien del tema del relato de la izquierda. La diferencia del relato radical con la derecha es que nosotros no hacemos un diagnóstico para mirar y explicar los fracasos del país. Nosotros hacemos un diagnóstico para decir, el país va a crecer, sí, promedialmente en 5 años alcance seguramente el 15%. El 15% de un PBI de arriba de 50.000 millones de dólares. Cuando agarramos el país tenía un PBI de 14.000 millones de dólares. Y las cifras son abrumadoras. Pero además generamos otra cosa. Generamos una exigencia de parte de la sociedad insuperablemente mayor que antes. Hoy los uruguayos se presentan ante el país, organizadamente o no, y el gobierno tiene que expresar a todos los uruguayos la marcha general del país, no el que tiene más fuerza, no el que puede presionar desde las organizaciones sociales o desde las organizaciones patronales, sino a todo el país.
se presentan y piden una cantidad de cosas. Y yo si estuviera en el lugar de los sindicatos haría lo mismo. Pero si estuviera en el lugar de gobierno haría lo que está haciendo el gobierno, que es mirar una estrategia integral de respuesta a la situación con una visión optimista pero realista, tomando las medidas. A veces yo escucho a algunos economistas y parece, no es el caso puntual de Notaro, sino que parece que las cosas tuvieron una vida propia. Suceden porque alguien las prevé o funcionan de determinada manera. No, depende de lo que se haga, depende de los instrumentos. El instrumento, por ejemplo, de la confianza de la gente en el país, de la confianza de la gente en la conducción del país, es un instrumento que hay que construirlo todos los días. El instrumento de un país que ante sí mismo y ante los inversores en el mundo expresa y transmite seguridades en un mundo absolutamente devastado por las inseguridades. Inseguridades por los problemas bélicos, inseguridades por los problemas económicos y financieros, grandes bloques en explosión, para decirlo de alguna manera. En este pequeño rincón, nosotros que no tenemos modelo y que sin embargo tenemos los dos grandes vecinos con problemas graves, nos proponemos en estos 5 años seguir avanzando. Y no es una expresión de deseo, es una expresión de política. Y esa política tiene que ver, sí, con la política de salario. Al final de este periodo, este gobierno, porque es parte esencial de su esencia, de su propia identidad, no es un acto de fe, va a terminar con que van a seguir creciendo los salarios sin afectar la producción. Con un agregado que lo voy a decir polémico. Yo si escucho a Pereira, casi me convence. Le falta una cosa, que no habla del tema de las graves carencias en la producción y en la cultura del trabajo que hay en el Uruguay. Yo, la frase de Mujica que dice que a los uruguayos no les gusta trabajar, no me gusta, no la comparto. Pero te voy a decir una cosa, pone el dedo en una llaga importante. Hay sectores de la producción en el Uruguay que están afectados seriamente por la respuesta, por la falta de respuesta, por las faltas al trabajo, por la falta de compromiso. Y eso forma parte también de una realidad que tenemos que afrontar. Perdón, dos cosas. Cuando asume esta administración, en la cual hay una presencia constante con respecto a las anteriores, la de Danilo Astori, el discurso, el relato o el discurso cambia de una cierta euforia o de una sensación de navegamos muy bien, a tengamos cuidado, tengamos cuidado, tengamos cuidado. No se condice con lo que tú estás diciendo, porque eso se transmite a las personas que naturalmente se retraen. Esta es mi primera pregunta. Y luego, vamos a esa primera, pero... Y luego, da la sensación también que acá estuviéramos en un gobierno que no tuvo demasiado que ver con las dos administraciones anteriores. Bueno, digamos, admito que tu pregunta es muy incómoda, pero yo te diría que mi opinión es que en los aspectos centrales es la continuidad de una política. Lo que pasa que los aspectos centrales no es solamente determinadas medidas iguales para diferentes situaciones. No, es la capacidad de respuesta y de instrumentos diferentes en busca de determinados objetivos. Te voy a tomar un ejemplo. Nosotros podemos crecer 15%. ¿Vamos a crecer de cualquier manera 15%? No. Si hiciéramos lo que hubieran hecho los partidos blanco y colorado, lo que hicieron y lo que están demostrando ahora polemizando con el gobierno, haciendo esas afirmaciones, lo sabían. No. Nosotros nos podemos haber equivocado en cuanto a los niveles de coordinación de la inversión de las empresas públicas, pero invirtieron, no la fundimos, no hicimos lo que hicieron ellos, que durante 15 años no generaron un emprendimiento de generación energética, que las telecomunicaciones fueron prácticamente un negocio inmobiliario, y podría seguir. Es decir, los ciudadanos tendrían que habernos castigado
haciéndonos perder el gobierno por estas cosas que ahora estamos corrigiendo? Yo digo que no, porque la está corrigiendo un gobierno que efectivamente tiene acentos diferentes. Tú sos un publicista. Pero vos entendés que lo hicimos también durante la campaña electoral, fue explícito que teníamos acentos diferentes y que Tabaré Vázquez efectivamente alguna de estas cosas las planteó explícitamente también antes, no fue un discurso eufórico y además todo lo que se está pudiendo hacer y se va a hacer es por lo que hicieron los dos gobiernos anteriores, en lo fundamental. Yo dije una afirmación y te la voy a repetir, Sonia, la voy a repetir acá porque no me gusta desmentirme. El país funcionó bien durante los 5 años pasados, yo no quiero decir los 10, sino solo porque estaba a la cabeza alguien que le dio coherencia a los aspectos fundamentales, José Mujica, con el cual yo he tenido grandes discrepancias en algunos aspectos, pero fue el que condujo el país. Ahora, si se hubiera manejado el país como algunos entes que hoy están corrigiendo esa política, el país le hubiera ido muy mal.